Hoy ya veis que estamos en una situación un poquito peculiar, un poquito extraña, y es que bueno, pues con toda esta situación que tenemos ahora mismo me ha tocado teletrabajar y he utilizado un poquito el estudio para llevarme todo el material de trabajo, por lo cual hoy vamos a hablar desde la Victoria en Cueva. Es un sitio que hacía 1000 años que no pisaba, pero bueno, me apetecía volver aquí un poquito también para estar más cómodo y para desconectar de todas estas cosas, y además el tema es un pelín peculiar porque bueno, ya veréis también de lo que trata, que os lo comentaré a continuación, pero también es algo que tenía muchísimas ganas de tocar desde hace bastante tiempo y que de hecho dentro de muy poquito, dentro de estas fechas, se va a cumplir 15 años de semejante evento. Así que como siempre, si lo que os apetece es saber por qué Magneto estuvo a puntito de gobernar España, pero al final no pudo, este es vuestro vídeo. Hacía mucho que no trataba el tema del cómic, pero me apetecía hacerlo desde una perspectiva algo distinta a lo que lo suelo hacer de forma regular en cuanto al tema de reseñas o cosillas similares en Twitter, en Instagram, que por cierto, pues bueno, habrán ido saliendo por aquí las dos redes sociales, y cualquier cosita, pues me podéis seguir sin ningún tipo de problema. Además, esto es algo que a mí siempre me había generado muchísima curiosidad y es lo que sucedió en las fechas de abril de 2005. En abril de 2005, la editorial de cómics Marvel Comics, evidentemente conocida a nivel internacional por todo el tema superheroico principalmente, publicó un número especial de lo que venía a ser esa serie que tenían de House of M, Dinastía de M, conocida en español, con, digamos, una especie de spin-off, no sé si llamarlo como tal, de esa serie que ellos tienen, que es The Pulse, que digamos es una especie de sección del Daily Bugle y que por tanto, pues bueno, nos cuenta un poquito todos estos eventos que muchas veces van sucediendo en todo el tema superheroico, pero desde un punto de vista periodístico. El caso, como digo, es que este mes de abril de 2005 decidieron publicar una portada especial de Mike Mayhew, la cual estaba protagonizada por el personaje de Magneto. Una versión, pues bueno, mucho más pictórica, mucho más retratística, mucho más regia del personaje de Magneto, que además evidentemente ya habíamos visto reflejada en todo lo que es el interior del cómic, por lo cual en principio no debería extrañar a nadie, pues bueno, ver esta visión de Mike Mayhew pues un poquito más realista. Sin embargo, más allá de ser simplemente un retrato oficial para todo lo que iba a ser la dinastía de Magneto, encontramos que bueno, pues este tipo de retrato está basado ni más ni menos que en un retrato oficial de la corte española. Un retrato oficial basado en una fotografía la cual había llevado a cabo Alberto Schomer, que es posiblemente uno de los fotógrafos, pues bueno, más conocidos o con mayor recorrido en cuanto al tema de retratística en fotografía. De hecho, ha trabajado con grandes nombres, como puede ser el caso de Dalí, o una de mis fotos favoritas, que es ni más ni menos que la de Andy Warhol. Además de que Andy Warhol siempre ha sido un poquito mamarracha, por lo cual, pues la actitud ya de por sí no extraña, y con esa carusa que ha tenido siempre que parecía un muñeco de cera. En fin, me parece una fantasía esa foto por todos los lados. Total que, como digo, esta fotografía está realizada por Alberto Schomer para la Casa Real, digamos que con uno de los retratos oficiales del ahora rey honorífico Juan Carlos I. La imagen, como podéis ver, es prácticamente igual, salvando pues alguna cosita característica como pueda ser la cara o el pelo canoso. El resto es idéntico, el fondo, la vestimenta, la pose, o sea, es un calco literal por parte de Mike Mayhew, y además concretamente con muchos de los galardones que responden ni más ni menos que al general de todos los ejércitos, que es, bueno, pues digamos el traje de máxima gala que puede vestir el rey de España. Digo rey en este caso, pero en realidad es algo más bien asociado al jefe de estado o jefa de estado en caso de que, bueno, posteriormente acabe gobernando nuestra amiga Leonor. Y por supuesto, ¿esto qué hizo? Pues que la Casa Real en aquel momento quisiera emprender acciones legales contra todo lo que era la compañía de Marvel para impedir el uso de esta imagen como punto de referencia tan evidente. Yo esto al principio no acababa de entenderlo del todo porque me parecía una copia demasiado flagrante, pero al final, pues bueno, digamos que en principio tampoco atentaba contra la dignidad de la Casa Real. Y aquí ya aviso y hago un pequeño excursus, de hecho lo voy a poner en blanco y negro. Este vídeo no es ningún tipo de lectura política, ni de apología de la monarquía, ni de ninguna cosa por el estilo. En fin, digamos que es un libro politic free. Simplemente nos vamos a centrar en una cuestión protocolaria, de etiqueta y de lectura iconográfica. Y ahí ya lo dejo. Como decía, yo en un principio no entendía muy bien la, digamos, indignación por parte de la Casa Real para estos temas, y posteriormente me acabé como dando cuenta, vamos a decirlo así,
de que tampoco sabía muy bien hacia dónde nos estaba llevando toda esta discusión, porque en realidad, pues bueno, sí, es como decía, una copia muy flagrante, pero no dejaba de ser pues una especie de adaptación de un vestuario y de una pose, aunque entiendo que a lo mejor el fondo pues ya era como incluso dentro de la intimidad de la Casa Real, pues una cosa como muy específica, pero no conseguía llegar a comprenderlo y me puse a hacer un poquito de análisis y cuando me he estado metiendo más en serio en todos estos temas de protocolo me he dado cuenta de que tenía como mucho más sentido del que yo en un principio pensaba. No se trata simplemente de una cuestión, digamos, de censura. De censura supongo que cuando yo lo vi en su momento, pues bueno, asumía que por el hecho de utilizar algunos elementos que pertenecían a esa fotografía en concreto, incluso por temas de derechos de autor, pero no tenía nada que ver con eso. Justamente la base de todo esto reside ni más ni menos, como os decía anteriormente, en ese vestuario, en ese traje, en ese uniforme de general de todos los ejércitos que llevaba el entonces rey Juan Carlos I. Y para eso, y ahora sí que sí, nos vamos a meter en la harina, porque lo que hay que hacer es ir leyendo cada uno de estos elementos por separado para que al final, pues bueno, digamos que todo el conjunto tenga mucho más peso y mucho más sentido y entendamos cuál es el motivo exacto, el motivo específico que llevó a estos intentos de emprender acciones legales contra la compañía de cómics. Hay, digamos, tres tipos de elementos que vamos a ir desglosando poquito a poco para entenderlo todo y posiblemente el que más llame la atención, y justamente por eso quiero empezar por ahí, sea la banda azul celeste de seda que cruza el pecho. No, al revés. Sí. La banda celeste de seda que cruza el pecho desde el hombro derecho hasta la cintura del entonces jefe de Estado. Pero posiblemente sea como mucho más llamativa la cruz que la acompaña, esa placa que se conoce como tal y que es la cruz que está, digamos, más pegada a la banda. Es una cruz de plata con 4 brazos iguales, en cada entrebrazo tiene una pequeña flor de lis y como, digamos, remate, un exergo en la parte central, la bonica, donde se ponen las cosas, que tiene forma ovalada y donde se encuentra la imagen de la Purísima Concepción y a sus pies, pues bueno, con un remate de laurel, la cifra de Carlos III, que bueno, pues básicamente son los 3 palitos, con un lema añadido que es Virtuti et Merito, virtud y mérito, y bueno, pues digamos que todo esto compone lo que es la cruz como tal. Esta orden fue establecida en 1771 por el rey Carlos III, digamos, un poquito como intentando dar crédito de los méritos que los ciudadanos, daba un poquito igual entre comillas la condición a la que pertenecieran, aunque a día de hoy está absolutamente democratizado, por esas buenas acciones, por esos méritos, por esas cosillas que habían realizado en pro o bien de España o bien de la corona española. Se concibe dentro de lo que son las categorías militares, concretamente de caballería, aunque en 1847 cambió un poquito las tornas y pasó a concebirse como la orden más distinguida de carácter civil dentro de nuestro territorio. De hecho, concretamente en 2002, como veis, 3 añitos antes de lo que sucedió con todo este tema de Marvel, se regularizó a través de un real decreto para, y os leo literalmente, recompensar a los ciudadanos que con sus esfuerzos, iniciativas y trabajos hayan prestado servicios eminentes y extraordinarios a la nación. Por tanto, este elemento resulta uno de los más llamativos, pero en principio no debería de ser el más problemático, ya que aunque sí que resulta extraño pensar que aquel amigo Magneto pues ha hecho algo mínimamente meritorio de reconocimiento por el territorio español, pues bueno, al final es una orden de carácter civil que en principio puede recibir cualquier ciudadano siempre y cuando, digamos, que acredite este valor que le puede aportar a la nación. Por lo tanto, aquí la pregunta real no es qué puede hacer España por Magneto, sino qué puede hacer Magneto por nuestro país. Que oye, que dentro de esta realidad alternativa que se crearon en Marvel, a lo mejor en algún momento hizo algo muy concreto por la nación y chapó, o sea, quiere decir, patito a la cruz y patito a la orden, al cielo con él. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahora vamos a tratar otro de los elementos posiblemente más presentes, y de hecho es el que ocupa gran parte de todo lo que es el uniforme, que para algo es el general de todos los ejércitos, y es, pues bueno, todo este tema de los rangos militares que ostenta en este caso el monarca, el jefe de Estado de España. Y esto del cargo ostentado en concreto por la jefatura de España lo quiero concretar porque, además de estar regulado por nuestra Constitución, es una cuestión que va muy vinculada a, digamos, otra de las lecturas que podríamos hacer dentro de todo lo que es Magneto en Dinastía de M. Y es que si nos fijamos un poquito más, tanto en el cuello como en las empuñaduras de la guerrera, creo que se llama guerrera, ahora mismo estoy dudando, pero bueno, de lo que es la chaqueta en sí, vemos lo que se conocen como las divisas de capitán general. Capitán general es el rango más alto que se puede conseguir dentro de todo lo que es
el tema militar en España y que por tanto y de forma evidente solo lo puede alcanzar la jefatura de Estado y por tanto a partir de aquí es desde donde van a surgir el resto de escalafones militares que tenemos dentro de nuestro territorio. Esto lo concreto porque también el capitán general, digamos que es el único capaz de ostentar la jefatura de los distintos ejércitos que tenemos en España. Y es a partir de aquí cuando ya encontramos a los generales de cada uno de los ejércitos, que sería el rango inmediatamente inferior, y que como podéis ver, pues bueno, surgen unos ligeros cambios en todo lo que es la realización de esas divisas y es a partir de aquí, como digo, desde donde se van a empezar a hacer modificaciones, digamos que a menos, retirando algunos elementos, cambiándolos por otros, para establecer las distintas categorías y los distintos rangos, pero lo de los rangos militares es algo que no tengo demasiado controlado, salvo el tema de las divisas estas que os estoy contando de capitán general, así que os vais a quedar con esas y punto. A todo esto le acompaña una faja en lo que es la zona de la cintura, que también podéis ver en la imagen perfectamente reflejado, que es de color rojo carmesí. Total que esto es una cosa que viene de principios del siglo XIX, luego se intentó quitar el tema de las fajas, luego se volvió a poner, en fin, un pitote ahí, hasta que en 1989 pues digamos que ya se regularizó todo y se considera uno de los elementos de máxima gala, por lo cual, pues bueno, evidentemente en un retrato de jefatura de Estado, sobre todo de carácter militar, pues tiene que aparecer sí o sí. Y junto a esto en el pecho, junto también a la cruz que veíamos antes de Carlos III, aparecen otras tres cruces, otras tres pues placas meritorias, que es lo que se conoce como las tres cruces del mérito, que es pues bueno, vinculado todo esto a todo lo que tenemos en ejércitos en España, que son la cruz del mérito naval, la cruz del mérito aeronáutico y la cruz del mérito militar. Y evidentemente pues son cruces que también tienen sus distintas graduaciones, pero que en general se utilizan para pues dar cierto crédito, igual que sucedía con el caso de la Orden de Carlos III, a pues personal dentro de todo lo que es el tema militar, dentro de la Guardia Civil, de la policía. Justamente por eso, al no ser algo estrictamente vinculado a la Casa Real, aunque con ciertos matices, no es, digamos, tampoco la mayor ofensa que se podría hacer a la hora de interpretar a Magneto como jefe de Estado con ese traje tan vinculado a Juan Carlos I. Básicamente porque, como digo, en principio son cruces que, aunque este tipo de graduación sí que solamente se ofrece a la jefatura de Estado, esto enlaza con lo que os comentaba antes, y es que aunque sea la jefatura de Estado, en un principio no es la monarquía española. La jefatura de Estado, en nuestro caso concreto, sí que está vinculado a lo que es la Casa Real, que bueno, pues ahora mismo está encabezada por Felipe VI, que en ese momento estaba encabezada por Juan Carlos I, y por lo tanto digamos que hay una línea dinástica, pero que aunque sí que están representando la jefatura de Estado, posteriormente, si en algún momento se aboliera la monarquía y esto pasara a ser una república, la jefatura de Estado pasaría a cargo de lo que es el presidente del gobierno. Por lo tanto, la jefatura de Estado, digamos que transmitiría este tipo de condecoraciones a ese presidente del gobierno, que seguiría siendo el representante máximo de la jefatura de Estado. Y entonces, Victorian, ¿qué mierda me estás contando? ¿Qué chorradas me estás diciendo? ¿Y dónde está la ofensa real para que Magneto fuera objetivo de ese intento de denuncia por parte de la Casa Real Española? Relajémonos todos, porque yo creo que aquí es donde viene la chicha, lo fino, lo bonito, el juguito que me gusta a mí sacarle. Pues bien, después de analizar todas las bandas, después de analizar todas esas cruces meritorias que lleva el rey en el pecho, llegamos a uno de los elementos que posiblemente menos llame la atención, pero que a la par más presencia tienen a lo largo de toda la iconografía que va vinculada a la Casa Real Española. Por último, pero no menos importante, vemos cómo le cuelga de la zona del cuello lo que se conoce como el toisón de oro. Concretamente, y siendo muy precisos, es la venera, porque bueno, pues luego también tiene su forma de collar, de la insigne orden del toisón de oro. Es ni más ni menos que una orden de caballería fundada en el primer tercio del siglo XV por Felipe III de Borgoña y es pues posiblemente una de las órdenes más antiguas que existen a día de hoy en Europa. Concretamente está ligada a dos dinastías, por un lado la de los Habsburgo en Austria y por otro lado, y por una serie de relaciones de familias y árboles genealógicos y cosas de estas, a la dinastía de los Borbones en España. De hecho, estas órdenes siempre tienen un gran maestre, que en este caso concreto es ni más ni menos que Felipe VI, rey de España, por esa categoría actual que tiene de rey. Esto además tiene toda una serie de lecturas iconográficas, ya que el vellocino de oro va ligado a todo lo que es el tema de Jasón y los argonautas, con todo este tema también
de la, digamos, ocupación legítima del trono de Iolcos, por lo cual también está legitimando todo lo que es la posición monárquica, en este caso, de los Borbones en España. También una lectura con el tema de las gotas de rocío, que se supone que caían sobre el vellocino y que por tanto pues se rememoran a Gedeón, juez de Israel, que había adquirido el favor divino, y además estas gotas de rocío también van vinculadas a la pureza de la Virgen, que es a quien se encomendaba la orden. En fin, una serie de parámetros y una serie de lecturas iconográficas. Se han entregado única y exclusivamente 1200 condecoraciones. Estamos hablando de 1200 condecoraciones desde el siglo XV a través de dos familias, y de hecho actualmente solamente la tienen en su poder 18 personas. Lo que sucede con todo esto es que no es como un título de nobleza, ya que si tú adquieres la condición de conde sí que puedes legar ese título, salvo que se diga lo contrario, pero el caso de la Orden del Toisón de Oro es que es personal e intransferible, por lo cual si por alguna extraña casualidad tuvieras una en tu poder, al fallecer tienes que devolverlo a la monarquía. Creo que actualmente la monarquía, digamos que tiene un límite de 50 para dar, de las cuales creo que nunca se han llegado a dar las 50 como tal, y de hecho algunas digamos que tienen ya como dueño reservado, porque por ejemplo en el caso de la princesa Leonor pues vemos cómo el collar que lleva ella es el que llevó anteriormente su abuelo, que lo tuvo que devolver para poder, digamos, seguir facilitando este legado. Y es aquí, en esto que os estaba comentando, donde surge el verdadero problema, porque al final esto es una de esas potestades que tiene la monarquía española, porque el jefe de estado, en este caso el rey de España, es ni más ni menos que Fons Honorum, que viene a ser fuente de honores, por lo cual digamos que es la única persona que tiene la potestad actual para nombrar duques, condes, y además tiene la potestad de darle una de las órdenes familiares, que en este caso es la del Toisón de Oro. Como podéis ver, al final en este caso ya no es tanto una potestad civil, ya no es tanto una cuestión que tú puedas ameritar de cara, pues bueno, a servicios que hayas podido hacer por tu país, sino que se trata de una cuestión personal, de algo que la propia monarquía española, en este caso la dinastía de los Borbones, da a título personal. Sí que es cierto que generalmente, pues bueno, se les da a gente que amerita algunos valores por cuestiones que han realizado con su país, pero como digo, es tan personal, es tan particular, es tan concreto el hecho de poder dar una orden del Toisón de Oro, que el hecho de que Magneto tenga una supone una afrenta personal no hacia la nación, no hacia el Estado español, sino hacia la familia real. Digo que supone una especie de afrenta porque supone hacerse con el poder de algo que solamente ellos tienen la potestad de dar de tú a tú, de algo que no tienen siquiera que justificar por qué se lo dan a una persona en concreto, que ni siquiera tiene una repercusión, es simplemente, digamos, una especie de muestra de reconocimiento, de muestra de devoción personal entre dos personas. Por lo tanto, y aquí repito que libre de todo tema de lecturas, no me parece una locura el hecho de querer llegar a denunciar a Marvel, en este caso concreto por la portada de Mike Mayhew, ya que estaban utilizando un símbolo completamente personal. No creo que sea solo esto, sino que vendría, pues bueno, un poquito por toda esa parafernalia que rodeaba la ilustración de Mike Mayhew, pero cierto es que creo que de haber sabido la lectura iconográfica que tenía, pues bueno, esta venera de lo que es la Orden del Toisón de Oro, se hubieran ahorrado bastantes problemas. De todas formas, esto tampoco fue demasiado más allá, ya que al final Marvel retiró la portada, pidió disculpas y bueno, pues simplemente se llegó a este acuerdo entre las dos partes. Pero como hay gente que es tonta, aunque se lo diga 7 veces, pues Capcom decidió que, bueno, después de los problemas legales que habían tenido, 7 años después, en 2012, iba a sacar su juego de Marvel vs. Capcom 3 y que iban a utilizar de nuevo esta imagen representativa de la monarquía real para ilustrar de nuevo pues uno de los personajes que iban a sacar con, bueno, pues una skin. Sin embargo, esto llegó evidentemente al asesor legal de la zarzuela, que se puso en contacto otra vez con Capcom, y Capcom escribió un comunicado que, bueno, pues básicamente volvía a pedir disculpas, y cito de nuevo literalmente, por cualquier inconveniente que este asunto haya podido causar a la casa de su majestad el rey. Igual hay gente que se está preguntando un poquito también por qué esto afecta a lo que es la portada de Mike Mayhew, pero no al interior del cómic. Yo personalmente creo que es un poquito simplemente por cuestión de definición de imagen, ya que lo que es en el interior del cómic no aparecen reflejados estos elementos de una forma tan explícita y tan concreta como para llegar a poder relacionarlos, o por lo menos que se sientan 100% identificados
con todo lo que son los elementos de los que hemos ido hablando, pero siendo 100% sincero, no tengo ni puñetera idea. En fin, la cosa es que este era el tema que quería tratar hoy, me parecía interesante, me parecía curiosa la forma de enfocar un poquito, pues bueno, este tipo de cuestiones que a veces surgen y que no sabemos muy bien el motivo que hay detrás, así que espero haber solucionado alguna duda, aunque sea pues como 15 años después de la polémica y como 8 después de lo de Capcom, que bueno, yo es que lo del retraso lo llevo como muy interiorizado, ¿sabes lo que te quiero decir? En fin, cualquier cosita me gustaría que me la dejarais por aquí debajo en la caja de comentarios, que siempre es bienvenida, y lo dicho, si lo compartís, si le dais like, si os suscribís, cualquier cosita se agradece, es bienvenida. Y os quiero mucho, y os dejaré también por aquí debajo en la caja de información y supongo que en el primer comentario todo el tema de redes sociales, por si os apetece seguir charlando por Facebook, por Twitter, por Instagram o por donde sea. Y como siempre, si pincháis en este botón de aquí os podéis suscribir directamente al canal, que es totalmente gratis, o si no, podéis pinchar en este recuadro de aquí y os llevará un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Esto ha sido todo por hoy, y como no me queda mucho más que decir, me despido. No he traído el tape y hasta la próxima.